Hola, en este tutorial vamos a tratar de despejar algunas dudas sobre el trabajo final. La primera parte va a ser realizar una búsqueda de un artículo científico. Entonces es la primera parte que vamos a revisar, que es en la que, bueno, se están atorando algunos de ustedes. Como saben, debemos de buscar un artículo científico. Este artículo científico debe de tener tres características principales, ¿sí? La primera de ellas, les voy a poner aquí un poquito más grande el texto para que lo puedan ver mejor. La primera de ellas es que el artículo científico debe de contestar una pregunta sobre sistemática. La segunda pregunta es, o la segunda cosa que debe de tener, es que debe de contener una filogenia, ¿sí? No nada más debe de contestar una pregunta de sistemática que no necesariamente deba de conllevar una filogenia. Sin embargo, para este trabajo sí va a ser importante. Y además que esa filogenia sea basada en datos moleculares. Entonces, estas tres cosas son las que se requieren para la búsqueda del artículo científico, ¿sí? Independientemente del grupo de estudio que a ustedes les interese. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es irnos a un buscador normal y les voy a mostrar la diferencia entre buscar artículos en un buscador como Google, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos interesados en, por ejemplo, contestar alguna pregunta sobre serpientes, podemos empezar buscando sistemática y ponemos la palabra también serpientes. Entonces, si ustedes hacen una búsqueda de este tipo, lo más común es que van a encontrar resultados sobre generalmente divulgación de la ciencia o algunos textos que sí efectivamente están en español, pero que no les van a servir para este trabajo, ¿sí? Generalmente aquí sí vemos un trabajo que se repite, que dice sistemática de historia y métodos. Entonces aquí es un trabajo que en realidad lo que hacen es una revisión sobre el uso de la sistemática y como ejemplo utilizan un género de serpientes, ¿sí? Por eso es que me salió en la búsqueda. Si nosotros vamos a ver a lo largo del artículo, vamos a ver que sí tenemos algunas filogenias. Sin embargo, como es un artículo de divulgación, no va a tener los datos genéticos que yo necesito, no va a tener los datos de GenBank que yo requiero para que trabajemos con eso, ¿sí? Si ustedes lo buscan, ya lo he hecho, no van a encontrar ninguna asociación de secuencias de ADN con este trabajo, por lo cual no podemos replicarlo o trabajar con este artículo, ¿sí? Lo ideal entonces es hacer las búsquedas para empezar en inglés, porque pues ese es el idioma universal para los textos científicos y aunque no nos guste mucho, pues es la única manera de acceder a la información que necesitamos o la información científica detallada y que tenga el nivel adecuado, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a pasar a buscar en un buscador que es más adecuado para artículos científicos como lo es Google Académico. Entonces en Google Académico vamos a poder encontrar, vamos a poder hacer búsquedas y esas búsquedas nos van a arrojar resultados sobre artículos científicos específicamente, ¿sí? Sin embargo, al hacer la búsqueda en español, otra vez nos van a salir estos artículos que pues requieren de que más bien son revisiones, incluso ya aquí ya hay cosas de conservación, o sea, ya no estamos viendo cosas de sistemática y de hecho nos vuelve a salir el mismo artículo que veíamos sobre las conopsis y la historia de la sistemática, ¿sí? Entonces no nos va a servir de mucho hacer la búsqueda en español, es necesario poner la búsqueda en inglés. En este caso podemos poner la palabra systematics. Ahora, yo ya sé que dentro de los requisitos para este trabajo es que sean datos moleculares. Entonces lo que puedo hacer desde ahora es ajustar mi búsqueda a datos a sistemática molecular. Entonces ponemos molecular systematics y pongo serpientes, ¿sí? Si yo pongo la palabra serpientes es una palabra pues muy, digamos, es un grupo biológico muy amplio, muy diverso. Entonces van a salir varios artículos
que van a tener a lo mejor sí la filogenia de todas las serpientes del mundo, y eso significa muchísimos datos, ¿sí? 700, 800, 900, a miles de taxones, ¿sí? Entonces yo no planteo que ustedes hagan un artículo o repliquen un artículo tan gigante. Entonces les recomiendo que hagan una búsqueda un poquito más aterrizada. Tal vez de las serpientes lo que les gustan son las crótalus, las serpientes de cascabel. Entonces a lo mejor pondría crótalus en vez de serpientes en general, ¿sí? Yo hice varias búsquedas y en estos primeros artículos, pues son artículos muy grandes o son artículos que son o tesis o capítulos de libro. Si ustedes encuentran tesis o capítulos de libro, no les van a servir porque generalmente no tienen asociados los datos de ADN, ¿sí? Entonces tienen que ser artículos científicos. Entonces, en este caso, yo todos los que ven en moradito ya los estuve revisando, me di cuenta que o no contestaban una pregunta sistemática o eran muy extensos, ¿sí? Entonces, pueden ir ustedes adecuando o buscando algún artículo que no tenga tanta cantidad de datos, que sea un poquito más sencillo, ¿sí? Y en este caso, yo ya revisé y hay uno de los artículos que tiene las características que requerimos en este caso, ¿no? Que es este que está aquí, en donde además pues es un grupo de serpientes que está en México, ¿sí? Entonces, si yo le doy clic en el artículo, ¿sí? Voy a ir directamente y, no, este es otro ejemplo, ¿sí? Este es otro ejemplo donde es un artículo muy amplio, ¿sí? Y el artículo adecuado es este otro que está aquí. Ay, disculpen que vaya mal el audio con el video, es que tuve una falla a la hora de grabar el video y no se grabó con audio, entonces estoy grabando el audio aparte. Pero básicamente les estaba explicando eso. Ya encontramos el artículo que ahora sí vamos a utilizar, que es este artículo de serpientes, de sistemática molecular de serpientes, ¿sí? Y es este que está aquí. Entonces al darle clic, ya tenemos este grupo de serpientes que les digo que es del grupo Pitophis, que es un género, un grupo dentro de la familia Colubridae. Entonces, en este caso ya tenemos los componentes, sistemática molecular. Sin embargo, este artículo no está abierto, más porque lo estaba viendo desde mi casa, entonces no tengo acceso. Si ustedes hacen la búsqueda desde la facultad, van a tener acceso a varias cosas. En este caso, voy a abrir VideoUNAM para poder acceder a este artículo. Entonces, una vez que yo ya accedí, copié el DOI, ¿sí? El DOI es este numerito que encontramos en los artículos científicos. Es un numerito que es único para cada artículo científico, ¿sí? Entonces, ese numerito es mejor para hacer la búsqueda en VideoUNAM porque los va a llevar directamente al artículo. A veces por el nombre o por los autores no lo encuentran. Ahora le vamos a dar clic ahí en Textful, en donde nos va a llevar otra vez a página del artículo científico, en donde ya vamos a tener ahora sí acceso completo al texto, ¿sí? Entonces, ustedes pueden dentro de su búsqueda encontrarse varios artículos a los que no tienen acceso, sin embargo, a través de VideoUNAM, pues pueden acceder, ¿sí? En este caso, podemos leer el abstract, ¿sí? En este caso es importante que lo lean, se den cuenta si sí cumple con los requisitos que se requieren para el trabajo final. Ahí van a darse cuenta si sí o si no, si les interesa o no. Es esencial que ustedes vean si están utilizando datos moleculares y si están contestando una pregunta sistemática. Entonces, en este caso, este artículo sí tiene los requisitos y para poder acceder a él, vamos a darle clic en View PDF, que es en donde ya vamos a poder descargar el archivo o vamos a poder ver el artículo completo. Entonces, una vez que ya revisamos que tiene las características adecuadas, entonces vamos a ver el artículo. Aquí ya está completo, ya está totalmente de libre acceso. Vemos los mapitas, vemos dónde están los sitios de muestreo entre Estados Unidos y México,
¿sí? Vemos que se trata de un complejo de especies que se llama Pitophis melanoleucus, ¿sí? Que pues si ustedes lo leen, pues se darán cuenta de por qué es un complejo y cuál es el punto del artículo, ¿no? Este es el muestreo o las zonas de distribución de estas especies en México, y vamos a revisar si tiene filogenias, ¿sí? Entonces aquí están. Si tiene filogenias el artículo, y si sin problema alguno podemos trabajar con él. Ahora, ya que vimos que tiene estas filogenias, es importante ahora rastrear en dónde está la información de las secuencias que tenemos que descargar para replicar este trabajo. Entonces necesitamos irnos al buscador, ¿sí? Le ponemos control F aquí al buscador y buscamos la palabra GenBank, ¿sí? Entonces nos lleva directamente a esta tabla. Generalmente los datos de secuencias están depositados en una tabla dentro del artículo. A veces están en material suplementario, entonces tengan cuidado con buscar bien en dónde están los números de GenBank, que es lo que vamos a buscar, ¿sí? Aquí podemos ver que en esta tabla están aquí los números de GenBank, ¿sí? Estos números, recuerden, son dos letras mayúsculas seguidas por 6 dígitos, ¿sí? Entonces esos números de GenBank es lo que vamos a necesitar para poder replicar este trabajo, ¿sí? Entonces esta otra información que tenemos después del número de GenBank no nos va a servir, ¿sí? Necesitamos solo los números de GenBank. Entonces recuerden, como lo hicimos en la práctica, lo que podemos hacer es hacer la búsqueda en GenBank directamente con el nombre, el título del trabajo en la página de GenBank, ¿sí? Si no, tendríamos que estar haciendo uno por uno, ir buscando cada uno de los números de GenBank. Sin embargo, a través de otra estrategia de búsqueda podemos ver todas las secuencias asociadas a ese artículo científico. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es precisamente copiar y nos vamos a la página de GenBank. ¿Sí? Tenemos que tener la pestañita de nucleótidos, porque si no tenemos la pestañita de nucleótidos nos va a llevar a otra parte, ¿sí? Entonces recuerden que aquí tienen toda la guía, ¿sí? Aquí todas las páginas que vamos a revisar y todos los programas que hay que descargar, están ya los links en el archivo que yo ya les entregué, que ya les di para el trabajo final, ¿sí? Ahí viene todo, ¿sí? También en la página de GenBank, que justo es la que estamos por utilizar, también viene aquí. Entonces vamos de regreso a la página de GenBank, ponemos la pestañita de nucleótidos para que solo nos busque ADN, si no nos va a buscar un montón de otras cosas asociadas a la taxonomía o a la literatura de este grupo. Entonces ponemos, pegamos aquí el título del trabajo y hacemos la búsqueda, ¿sí? Entonces aquí ya están todas las secuencias asociadas a ese trabajo. Sin embargo, si ustedes van, se dan cuenta, en la parte de arriba nos dice que encontró 33 secuencias, ¿sí? Es más o menos, creo que eso es lo que decía, 33 secuencias. Sin embargo, yo ya revisé la tabla, ¿sí? Si ustedes revisan la tabla, si revisan todos los datos que vienen reportados en el artículo, hay que revisarlos. En la tabla dice que son 46 secuencias las que ellos utilizaron, es decir, me faltan secuencias de las que encontró aquí, ¿sí? Entonces, a veces GenBank tiene esos errores, ¿sí? Tiene esos errores. Aquí estamos viendo los números de GenBank, como se ven en esa sección, y pues en este caso no me está arrojando todas las secuencias, ¿sí? Me está arrojando solo 33 y yo necesito que sean las 46 para poder replicar adecuadamente el artículo. Entonces, si me voy a la tabla del artículo original, aquí vienen todos los números de acceso. Entonces yo ya me fijé que son 46 secuencias, ¿sí? Incluyendo los grupos externos, eso es muy importante, ¿sí? Entonces son 46 secuencias. Entonces lo que yo puedo hacer para copiar todos los numeritos y buscar las secuencias de acuerdo a este numerito, entonces lo que puedo hacer es copiar y pegar esta tabla, ¿sí? Muchas veces por cada una de las columnas viene un gen, ¿sí? En este caso
un número de GenBank, en este caso vienen como varios datos asociados. Entonces aquí lo que le hago es enseñarles nada más un truquito de cómo pegar la información en Excel para aislar los números de GenBank, ¿sí? Entonces, si los aislamos, ya es mucho más fácil irlos compilando. Entonces aquí lo que hice fue separarlos por columnas, ¿sí? Entonces ahí están los números de GenBank, que yo lo que puedo ir haciendo es irlos compilando en un costado, y de esta manera es mucho más sencillo y muy fiable que yo descargue todas las secuencias asociadas al artículo. Si no, pues voy a estar perdiendo información, ¿sí? Entonces yo puedo estar haciendo esto, pero pues no se los voy a poner aquí en el trabajo. Aquí yo ya lo hice, ¿sí? Yo ya lo separé, lo hice así. Y al final le puse una coma, ¿sí? Hay que ponerle una coma al final para poder copiarlos y pegarlos en el buscador de GenBank y sea fácil que los encuentre. Entonces, pues esto no me llevó demasiado tiempo. Digo, pueden tomarse el tiempo para separar bien los números de GenBank o simplemente cotejar los que arrojaron en la primera búsqueda y después ir buscando los que hicieron falta, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer la estrategia de búsqueda como quieran, pero es importante que tomen en cuenta que no siempre el GenBank tiene todo de acuerdo con el título del trabajo. Otra cosa importante son los grupos externos. Ustedes ya deben de darse cuenta cuántos grupos externos están utilizando. A veces los autores utilizan grupos externos de otras secuencias, pero sí lo reportan. Entonces hay que tener en cuenta si ya estamos por descargar también los grupos externos, ¿sí? Entonces una vez que yo ya tengo la compilación de todos los numeritos que necesito, ¿sí? Que aquí fueron 46 secuencias, yo les recomiendo que sea un máximo de 40 secuencias las que utilicen, y pues un mínimo de 15 o 10, ¿no? Por muy poquitas. Entonces aquí en el buscador de GenBank vamos ahora a pegar todos los números de acceso, ¿sí? Separados por una coma y un espacio. Si nosotros hacemos la búsqueda de esta manera, es la manera más fiable de buscar todas las secuencias de GenBank, ¿sí? Porque a veces hay ciertos errores. Entonces, una vez que yo ya hice esta búsqueda y extraje todos esos numeritos, le voy a dar clic en buscar y ahora sí me aparecen todas las secuencias, 46 secuencias para este trabajo, ¿sí? O sea, y ahí ya ahora sí tengo todas las secuencias. Entonces puedo ir seleccionándolas una por una. Entonces una vez que hicimos la búsqueda, lo que vamos a hacer es descargar las secuencias. Entonces nosotros le vamos a dar directamente. Nosotros cuando hicimos la práctica seleccionamos algunas porque había dos genes. En este caso solo es un gen, así es que podemos descargar directamente las secuencias y sin seleccionarlas nos va a descargar las 46 que encontró. Entonces le damos clic en descargar y una vez que tenemos el archivo lo abrimos en este editor de texto. Este editor de texto pues nos va a permitir hacer ahí algunas cositas. Verificamos la cantidad de secuencias que tenemos poniéndolo en este buscador que lo encuentran con control F y le vamos a pedir que nos busque todos los símbolos mayor que, y ahí me va a dar que encontró 46 veces ese símbolo, quiere decir que tengo las 46 secuencias. Ahora sí estoy segurísima de que ya descargué las secuencias necesarias para mi trabajo. Entonces ahora aquí lo que podemos hacer para ahorrar mucho trabajo después es recortar la longitud de los nombres. Entonces lo que vamos a hacer es quitarle el número de GenBank, lo que es el punto 1, hay que eliminarlo porque no lo vamos a utilizar. Entonces también podemos quitar los espacios entre el nombre científico, que no nos queden espacios entre el nombre, y quitar todo el resto de las cosas que no vamos a utilizar, ¿sí? De esta manera nos queda ya un nombre cortito. Eso lo tendríamos que hacer para todas las secuencias, ¿sí? Pero aquí les voy a enseñar un truquito para hacerlo un poquito más rápido, ¿sí? Sin embargo, pues lo pueden hacer uno por uno, tampoco es que les lleve mucho tiempo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es eliminar algunos caracteres y reemplazarlos por un espacio vacío, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es copiar y pegar una sección que es repetitiva como esta, donde nos da
la descripción del gen que estamos evaluando, pero pues yo sé que eso se repite en todas las secuencias y que no lo voy a ocupar. Entonces lo pego, que aquí no se pega correctamente, se me pegó otra cosa, entonces hay que seleccionar el fragmento, ahora sí lo pego bien, pero aquí me sigue apareciendo como un errorcito. Entonces voy a hacer el copiado un poquito más refinado, para que no me ponga eso último que pone ahí, que me pone como un signo como con N o algo así. Entonces voy a copiar y pegar hasta donde quiero que termine. Y ahora sí lo pego, ya me apareció. Entonces todo ese fragmento se repite en varias secuencias. Entonces yo le digo, busca esto y reemplázalo con nada. De esa manera lo va a eliminar de todas las secuencias que tengan ese mismo fragmentito, ¿sí? Y ahí vamos a ver cómo mágicamente se borró, ¿sí? Entonces ya lo eliminó. Hay algunas secuencias que tienen un poquito diferente ese nombre del fragmento, entonces hay que volver a hacer este procedimiento para eliminarlo de aquellas secuencias que tengan esas terminaciones, ¿no? Que tienen un nombre muy similar, pero hay una pequeña variación, y esa es la que evitó que lo eliminara en la primera vez. Entonces aquí otra vez, para no estar eliminando uno por uno, le damos reemplazar con nada y ya me los eliminó, ¿sí? Ahora también acuérdense que hay que eliminar los espacios y el punto 1, ¿sí? Entonces lo que hago es ponerle punto 1, que lo busque en todas las secuencias y que lo reemplace con nada. Y listo. Lo mismo vamos a hacer con los espacios. Solamente le voy a dar un espacio, le digo que lo sustituya por nada, y ahora me quitó todos los espacios de los nombres. Entonces fíjense, ya quedó casi perfecto, excepto por algunos nombres que sí tienen todavía otra cosa más asociada al nombre científico, ¿sí? Entonces eso también lo podemos eliminar. Eso sí habría que hacerlo uno por uno, pero pues ya es mucho menos trabajo, ¿sí? Entonces yo ya hice esta parte para no quitar tanto tiempo. Yo ya lo tenía listo, ya tengo el archivo con los nombres limpios, ¿sí? Que es ese que les muestro aquí, donde además ya también le cambié el nombre, ya no está como sequence.fasta, ¿sí? Ya se lo cambié por pitophis.fasta. Entonces, si se dan cuenta, tenemos el identificador, que es el número de GenBank, el nombre de la especie, todo junto y sin espacios. Entonces, de esta manera es mucho más sencillo. No dejen espacios en sus nombres porque van a desaparecer o les va a causar ruido en algunos análisis. Entonces, es mejor no dejar espacios y tener los nombres más pequeñitos que se puedan. Yo les dejé todo el nombre científico porque generalmente no estamos tan familiarizados con este grupo o con el grupo taxonómico, entonces necesitamos ver el nombre completo de la especie para que nos sea sencillo identificarlo cuando comparemos nuestros resultados con el resultado del artículo original. Entonces, de esta manera deben de quedar sus secuencias antes de pasar al siguiente paso, ¿sí? Entonces el siguiente paso, ya que hicimos la descarga, ahora es el alineamiento, ¿sí? Entonces recuerden, ustedes pueden hacer el alineamiento en la página que les indico en el mismo archivo. Aquí los lleva directamente a la página donde hay que hacer el alineamiento. Vamos a primero subir el archivo, ¿sí? Que en este caso lo tengo como pitophis.fasta. Le damos OK y no hay que hacer nada más, ¿sí? Vamos directamente al botón de Submit y ahí va a estar haciendo el alineamiento. Este paso ya lo hicimos en las prácticas, entonces deben de recordar que pues es un algoritmo que lo que hace pues es buscar precisamente la compatibilidad de las secuencias y alinearlas. Entonces unos segundos tarda, vamos a la parte de Reformat para que el alineamiento lo podamos recuperar en un formato Nexus, ¿sí? Le vamos a dar Nexus, le vamos a decir someter. Entonces ya me descarga el archivo, ¿sí? Recuerden que en la práctica nosotros nos seguimos aquí en donde dice Phylogenetic Tree y obtuvimos un análisis de Neighbor Joining o de UPGMA asociado a fenética, ¿sí?
Ustedes aquí pueden ver algunos datos, ¿sí? Como los sitios conservados, la cantidad de taxones. Eso lo pueden utilizar pues para reportarlo en su trabajo final, ¿no? O en su presentación. Sin embargo, no vamos a seguir aquí con el arbolito como lo hicimos en la práctica, solo es para que recuerden ese paso que hicimos, ¿sí? Aquí simplemente hicimos el alineamiento y lo que vamos a hacer ahora es, ya que lo exportamos al archivo Nexus, ¿sí? Nada más lo vamos a exportar. Y recuerden, otra vez nos va a descargar un archivo que va a tener un nombre que iba a terminar incluso con txt, ¿sí? Entonces yo aquí ya tengo el archivo, es el mismo archivo, pero ya le cambié el nombre, ¿sí? Hay que cambiarle a .nexus, porque si no, no lo va a poder abrir nuestro siguiente programa. Entonces el programa que sigue, el paso que sigue es revisar el alineamiento en Mesquite, ¿sí? Que Mesquite lo tienen que ustedes descargar en su computadora. Algunos de ustedes ya lo hicieron, entonces pues ya no les debería de costar trabajo descargarlo, ¿sí? Entonces vamos a ir a Mesquite. Una vez que abre este programa, abre esta ventanita, hay que darle clic en File, en Open, y buscamos el archivo que queremos abrir. Tiene que ya estar en formato Nexus, en terminación .next. Y este es nuestro alineamiento, ¿sí? Estas son nuestras 46 secuencias alineadas y que podemos visualizar. Recuerden que hay que revisar que todas las secuencias se hayan alineado adecuadamente, que no haya como secuencias extrañas, que se vea parejito. Vamos aquí a ver los extremos, ¿no? Que si es necesario hacer como recortes, hay que hacerlo para que la matriz de datos nos quede lo más parejita posible. Si se fijan en esta parte, la última parte del alineamiento se ve un poco rara, se ve un poco fea. Entonces lo que podemos hacer aquí es hacer como un recorte de estas partes, ¿no? Entonces, además ustedes también puedan hacer una refinación del alineamiento, ¿no? Porque el algoritmo pues a veces se equivoca. Entonces ustedes pueden aquí con algunas herramientas refinar algunas partes que ustedes consideren que deban de quedar mejor, ¿sí? Entonces aquí lo que estoy haciendo es seleccionar las columnas con control con shift y hacia la izquierda, ¿sí? El botón a la izquierda, pero aquí lo que voy a hacer es refinar un poquito el alineamiento con este botoncito, ¿sí? Entonces ya se ve un poco más parejito el alineamiento en esa sección y todo lo demás lo quiero eliminar para que esas ambigüedades y esas cosas que estén al final no nos causen ruido, ¿sí? Entonces aquí yo ya le doy a eliminar y ya me quedó mi matriz de datos sin esas como ambigüedades del final. Y ustedes lo pueden hacer siempre y cuando lo reporten, ¿no? También. Entonces una vez que ya tenemos nuestro alineamiento, que estamos de acuerdo con que se ve lindo, entonces vamos a proceder a exportarlo. Acuérdense que para hacer el análisis de máxima verosimilitud lo necesitamos en formato Philip. Y ojo aquí, nos va a preguntar qué extensión debe tener nuestros nombres. Si ustedes aquí no se fijan la extensión de los nombres que ustedes tienen en su formato, en su archivo Nexus, van a recortar los nombres, ¿sí? Entonces ustedes no quieren hacer eso porque todo su trabajo que hicieron para refinar los nombres, pues quedará en la basura. Entonces hay que ver cuál es la longitud máxima de los nombres de su archivo Nexus. En este caso son 41 caracteres la extensión que tiene este nombre, que es el más largo, ¿sí? Entonces yo le voy a poner aquí que el nombre más largo o la extensión de todos los nombres debe de ser de 41 para evitar que me los recorte. Entonces una vez que yo ya verifiqué cuál es mi nombre más largo y ya le puse aquí el número de caracteres, ya le pongo que lo exporte, ¿sí? Me lo va a guardar en el escritorio con el mismo nombre pero con la terminación .fi. Aquí yo ya no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo. Entonces vamos a ver cómo se ve este archivo en este programita de editor de texto, que ustedes pueden también descargarlo para visualizar este tipo de archivos, ¿sí? En este caso es BBEdit, pero en su caso puede ser Sublime Text. También está el link de este programa.
Entonces, aquí pueden ver, este es el formato Philip ya. Entonces podemos ver el alineamiento, podemos ver los nombres que están completitos. Hasta arriba solo me dice 2 números, el número de taxones y el número de pares de bases, ¿sí? Este archivo lo vamos a utilizar más adelante, ¿sí? O esta visualización. Entonces ya tenemos esto, ya exportamos el archivo, ya lo pasamos de Nexus a Philip. Ahora vamos al análisis filogenético, que para esto vamos a utilizar Cypress desde el navegador, ¿sí? Entonces recuerden, esto ya lo hicieron en clase, ya deberían de tener su cuenta de Cypress. Entonces lo único que hay que hacer es irnos a la página. En este caso voy a usar el otro navegador. Y aquí yo ya tengo mi cuenta precargada, entonces ya me voy a dar a entrar. Y aquí yo les recomiendo que hagan una carpeta especial para su trabajo final, ¿sí? Entonces yo en este caso ya le puse aquí una carpetita de sistemática. Entonces primero hay que irnos a la subcarpeta de data, ¿sí? Aquí es donde vamos a subir nuestro alineamiento en formato Philip. Entonces simplemente damos ahí, cargar el archivo .fi, le damos OK y le damos guardar. Yo no le voy a poner guardar porque ya lo tengo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es empezar a crear la nueva tarea, ¿sí? En la subcarpetita de task. Vamos a irnos a esta subcarpetita para crear la configuración de mi análisis filogenético. Entonces lo primero que voy a hacer es subir cuál es el archivo que quiero de entrada, ¿sí? Que ya debe de estar precargado en la página, ya solo lo tengo que seleccionar. Entonces vamos a darle clic aquí, ya quedó seleccionado. Y enseguida la página me va a llevar al siguiente paso, que es cuál es la herramienta que quiero utilizar, ¿sí? En este caso voy a utilizar RaxML para máxima verosimilitud. Y recuerden, hay varias opciones de RaxML, yo voy a utilizar la segunda, ¿sí? Una vez que tenemos seleccionada la herramienta, vamos a configurar los parámetros. Entonces aquí solo va a hacer unos cuantos cambios, ¿sí? El primero es el número de patrones, ¿sí? Entonces en este caso tiene por default aquí 300 no sé qué, pero yo le necesito poner el número de pares de bases, ¿sí? Que yo ya sé que fueron 800 y algo. Entonces lo que hago es ponerle ese numerito ahí, ¿no? Exactamente el número de pares de bases. Ahora la parte más delicada y la parte en la que suelen tener más errores es en la configuración del grupo externo. Esa es la otra cosa que hay que configurar, ¿sí? Y el grupo externo generalmente se equivocan porque ustedes le quieren poner el nombre del grupo externo que viene en el artículo, ¿sí? Sabemos que sí es el grupo externo estos taxones que están aquí, pero el programa no te va a entender que esos son los grupos externos si solo le pones el nombre que viene en el artículo. Ustedes deben de ponerle el nombre que viene en su archivo de entrada, ¿sí? Es decir, a lo mejor ustedes se acuerdan que configuraron, dejaron el nombre de el número de GenBank, luego el nombre de la especie sin espacios. Entonces esos nombres son los que deben de poner. En este caso tienen que identificar cuáles son los grupos externos. Los grupos externos generalmente cuando se hace el alineamiento se quedan o en la parte de arriba o en la parte de abajo del alineamiento. ¿Sí? Nosotros sabemos que para este trabajo usaron 4 grupos externos. Entonces, así como están en el archivo Philip, ¿sí? Así debo de copiar y pegar el nombre exactamente como está ahí. Si no está idéntico, el análisis va a fallar. ¿Sí? Entonces esto es bien importante, por eso hago mucho hincapié. Copiamos y pegamos el nombre tal cual está en la ventanita, ¿sí? Ahora son más de un grupo externo, vamos a poner una coma y enseguida ponemos el siguiente grupo externo, ¿sí? Entonces aquí ya me lo da por default el programa porque yo ya lo hice, ¿sí? Pero les voy a mostrar cómo se debe de ver esa configuración, ¿sí? Con estos nombres que son tan largos. Entonces aquí les voy a poner, les voy a pegar cómo se ve, ¿sí? Entonces aquí están los nombres completos, que está el número de GenBank, el nombre científico sin espacios, una coma, y luego el que sigue, y luego el que sigue. Después de la coma, recuerden, no hay espacios, solo los separa la coma,
pero sin espacios. Así debe de quedar configurado sus grupos externos de acuerdo a los nombres que ustedes hayan puesto en su archivo Philip, ¿sí? Entonces, de regreso, la otra cosa que hay que modificar, que por default aquí me pone el tipo de datos, no son proteínas, ¿sí? Hay que modificarlo a nucleótidos. Entonces ahí van las tres cosas que ya modificamos. Va a haber una cuarta cosa que vamos a modificar, que es el número de Bootstrap. Vamos a pasar de 100 a ponerle 1000 y le damos guardar. Listo, ya quedó configurado. Ahora solo falta agregarle un nombre, ¿sí? Entonces póngale el nombre que haga referencia al taxón que están utilizando y al tipo de análisis, ¿no? Que en este caso sería PITOFIS y al análisis de máxima verosimilitud. Y listo, ya está, ¿sí? Entonces hay que darle salvar y correr la tarea, ¿sí? Que en este caso yo no lo voy a poner porque yo ya lo hice. Entonces me voy directamente a el archivo, así se debe de ver el listado de lo que ustedes ya corrieron, o que ya configuraron, que ya está corriendo. Y recuerden que esta página está sincronizada con su correo electrónico, quiere decir que les va a llegar un correo electrónico cuando termine. Si ustedes deciden quedarse en la página esperando, tienen que darle clic en refrescar y en refrescar toda la página. Cuando vean que el botón ya dice, no alcanzó a ver, perdón. Bueno, pero dice lo que decía ahí. Quiere decir que ya terminó el análisis. Entonces, tienen que verificar en este archivo de salida que todo haya corrido bien y tienen que buscar el número de verosimilitud. Esta fue una falla que tuvieron muchos de ustedes en su práctica de máxima verosimilitud. Hay que irse casi hasta la parte de abajo de este archivo, ¿sí? Y ahí dice Final Likelihood Optimization y un número en negativo. Ese es el número de máxima verosimilitud que encontró, ¿sí? Ese es el que deben de reportar en sus trabajos. Entonces, es lo único que vamos a consultar ahí y después vamos a descargar el árbol filogenético, que recuerden, debe de estar en este archivo que dice bipartition results, ¿sí? Ese es el archivo que vamos a descargar y ese es nuestro arbolito filogenético. Entonces, una vez que ya se descargó, vamos a pegarlo en algún lado. Recuerden, ese nombre hay que cambiarlo, ¿sí? Hay que cambiarle la terminación también porque si no, no nos lo va a reconocer Figtree. Hay que cambiarlo a .tree. Entonces, en este caso yo ya lo hice. Ya tengo pitofis.tree, ¿sí? Y ya si le doy doble clic me lo va a abrir directamente en Figtree porque ya tengo instalado el programa, ¿sí? Entonces ya vamos en la parte en la que vamos a visualizar y editar el árbol filogenético, que eso lo vamos a hacer en este programa. Entonces le vamos a dar doble clic. Recuerden, ahí nos va a preguntar qué nombre le queremos poner a los apoyos de ramas. Los apoyos de ramas en verosimilitud son Bootstrap. Entonces vamos a ponerle esta palabra y le vamos a dar en OK. Y en esta primera página no abrió nada, la cerramos, pero en esta otra aquí está el árbol filogenético, ¿sí? Entonces ya tengo listo mi árbol filogenético, dejamos los nombres casi completos, entonces es mucho más sencillo ahora compararlo con el artículo original del artículo, ¿sí? Entonces recuerden que este programa es para dejar más bonito el arbolito y para que sea más sencillo para ustedes la interpretación, que es la parte más importante del trabajo. Entonces ustedes aquí necesitan, aquí le pueden hacer las líneas más gruesas, ustedes le pueden poner el nombre de letra más grande. Recuerden que ustedes pueden rotar los nodos para que de esta manera puedan acomodarlo similar o igual a como está en el artículo científico que aquí vemos, ¿no? Tiene los grupos externos en la parte de arriba. Ah, pues yo también puedo ponerle los grupos externos en la parte de arriba, rotando este nodo
ya me quedaron en la parte de arriba. Y yo le puedo poner incluso diferentes colorcitos. ¿Sí? Entonces si yo le doy clic aquí en el botón de clado, me selecciona todo un clado y yo le puedo poner diferentes colores a cada uno de los clados, ¿sí? Para que sea más fácil la interpretación. Entonces en este caso está el grupo externo y si se dan cuenta en el artículo tiene diferentes maneras de agrupar los clados, tienen diferentes nombres. Entonces yo puedo ver si se parecen o no, incluso si lo pongo con los mismos, ver si tengo esos agrupamientos y puedo colorear los clados completos para ver esos colorcitos. En este caso, ese que vemos justo en el árbol filogenético del artículo es justo este que yo puse aquí en verde, ¿sí? Después siguen esos otros dos que yo también puedo poner en diferentes colores para que me sea más sencilla la interpretación, ¿sí? Entonces de esta manera ustedes pueden dejar el árbol tan lindo como quieran para que pues uno se luzca su trabajo y dos también para que esto facilite mucho más el que ustedes puedan comparar su resultado con el del artículo original, ¿sí? Entonces aquí también ustedes lo que pueden hacer es ponerle la letra más grande, ¿sí? Y a lo mejor no les gusta ese tipo de letra, lo pueden poner en cursiva para que se vea más bonito, o a lo mejor cambiarle el tipo de letra para que luzca mejor, ¿sí? En este caso le voy a poner un Arial y ya ustedes ahí le pueden pues poner tanto estilo como ustedes quieran, ¿sí? Sin embargo, la parte importante es precisamente que hagan esta parte comparativa, ¿sí? En la que vean qué pasa con el resultado. Aquí podemos ver que este análisis, pues, si es el mismo tipo de análisis o no, ¿sí? En este caso, me parece que también es un análisis, ahí está, es un análisis de máxima verosimilitud, ahí está incluso el valor de verosimilitud, ¿sí? El cual ustedes pueden comparar con su resultado, ¿sí? ¿Fue más alto, fue más chiquito? ¿Cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, en este caso el arbolito no tiene apoyos de ramas, el de máxima verosimilitud, pero aquí hay otros arbolitos de máxima parsimonia que sí tienen apoyos de ramas, ¿sí? Entonces hay que comparar también qué pasa con los apoyos de ramas. Entonces recuerden, para que ustedes puedan ver eso, le dan aquí en este botoncito y ya les aparecen unos números, pero esos no son los Bootstrap. Tienen que ustedes desplegar esta ventanita y esta pestaña para que les aparezca Bootstrap. Y ahí están, esos son sus valores de Bootstrap. Recuerden que los valores mayores a 70 son valores óptimos. Los valores menores a este valor, entonces no son óptimos. Hay que ver cuáles son óptimos y cuáles no, y si ustedes consideran que esta hipótesis es robusta o no, ¿sí? Básicamente, varias cosas que vimos en las prácticas, ustedes ya las pueden aplicar en estos resultados. ¿Sí? En este caso ya tenemos el arbolito, ya tenemos los apoyos de ramas, ya nosotros lo podemos extender tanto como querramos, ¿sí? Incluso la parte de los nombres, pues quedaron pues pegaditos los nombres, ¿no? No tienen espacios, entonces no podemos a veces reconocer muy bien a las especies. Si ustedes quieren dejar los nombres mucho más sencillos de leer, ¿sí? Lo pueden hacer también aquí en Figtree, si le dan clic en este botoncito de taxa, ¿sí? Aquí lo pueden modificar. Lo malo es que lo tienen que modificar, tienen que escribirlo todo completo, no es como que les deje modificar directamente ahí. Le tienen que dar clic aquí en Annotate y les va a salir un cuadrito, que ese cuadrito les va a permitir poner el nombre que ustedes quieran para ese taxón. Entonces ya ustedes le tendrían que cambiar aquí el nombre o lo pueden dejar así, ¿no? O sea, no hay problema de que dejen los nombres como ustedes consideren, pero que se noten claramente y que les sirva para la interpretación, ¿sí? En este caso, si ustedes quisieran ponerle los espacios para que se vea mejor, lo pueden hacer, lo tendrían que escribir uno por uno y ya les quedaría de esta manera. Entonces, este arbolito pues ya está listo para
para ser exportado, lo pueden exportar a JPG y ya queda listo para que ustedes hagan la parte de comparar sus resultados con los del artículo, ¿sí? Y hacer su presentación. Entonces recuerden, ¿sí? Necesitan ustedes leer el artículo para poder presentar en la parte de la introducción 1 o 2 diapositivas en donde nos expliquen cuál es el contexto del trabajo, cuál es el problema, qué es lo que quieren resolver, cuál es la pregunta de investigación, por qué quieren hacer este trabajo, por qué quisieron los autores hacer este trabajo, ¿sí? Eso es lo que nos deben de explicar como manera de contexto, pero no debe de ser muy extenso, ¿sí? Entonces, en la segunda parte tenemos los métodos. Aquí nos van a contar lo que ustedes hicieron, ¿sí? Cuáles fueron el gen que utilizaron, cuántos taxones, cuántas muestras, cuántas pares de bases obtuvieron al final. Todo el procedimiento que ustedes tuvieron que hacer, ahí nos lo cuentan de manera pues resumida, ¿sí? En los resultados simplemente van a presentar su árbol filogenético lo más lindo, lo más claro que se pueda ver, y en la discusión y las conclusiones es donde van a cotejar su resultado con el del artículo original y tratar de explicar por qué hay diferencias y por qué hay similitudes, ¿sí? Entonces, ya ahí retoman ciertas cosas de la introducción para saber si realmente el artículo pudo resolver la pregunta original, el objetivo se cumplió o no, y pues es de una manera bastante resumida. Si recuerden que es una presentación de no más de 15, 20 minutos, pero sí tienen que leer el artículo. Es muy importante que se lean el artículo completo, no basta con hacer nada más el ejercicio, tienen que leerlo para entender bien qué es lo que quieren contestar con su análisis, ¿sí? Entonces, esto es básicamente lo que ustedes deben de presentar. Recuerden que la presentación ya empieza el 27 de mayo. Ese día ustedes ya deben de haber entregado sus presentaciones y van a ir pasando de acuerdo a pues un orden aleatorio, ¿sí?